que se están eliminando libros, como tú bien mencionabas, Javier, el de matemáticas, pero también el de español, pero también el de ciencias naturales, pero también el de geografía, pero también el de biología. Y fíjate que yo no sé qué traigan ahora las portadas de los libros de texto, porque incluso ha habido algunos intentos de meter en las portadas de esos libros la fotografía y la imagen de López Obrador, del presidente. Hablamos ya del tema de salud, un desastre, hablamos del tema de petróleos, otro desastre. El otro desastre es la Secretaría de Educación Pública, la educación en México. El tema de los nuevos libros de texto. Fíjese que ayer nuestro amigo y colega Pablo Iriart publicó en El Financiero un artículo bastante interesante porque él reproduce algunos de los segmentos, algunos de los textos que vienen en los libros, y Pablo señala con toda razón cómo se está ensalzando el terrorismo y cómo se está ensalzando, se está haciendo, ¿no? Se está favoreciendo la violencia y se está sembrando en los niños una cultura de la violencia. Se justifican secuestros que han hecho viejos guerrilleros. Lucio Cabañas. Comunidades y exactamente grupos violentos, ¿no? El caso menciona, por ejemplo, el caso del secuestro en 1969 de Julio Hirschfeld, que en ese momento era director de aeropuertos y servicios auxiliares. Un grupo guerrillero llamado Frente Unido Zapatista pidió 3 millones de pesos por su rescate. El gobierno entonces de Luis Echeverría dio los 3 millones de pesos y lo que se hace en estos textos, en este libro de texto, es ensalzarlos. Sí, exaltarlos. Ensalzarlos, pero por el otro lado, dejar al gobierno como un gobierno débil, ¿no? Es decir, el grupo guerrillero logró doblar al gobierno para que pudiera poner en libertad a este funcionario. Es decir, es un mensaje de propaganda violenta que promueve el terrorismo, que promueve el delito. Y uno se pregunta también, bueno, a ver, ya sabemos que el crimen organizado está involucrado en los procesos electorales. Hay pruebas claras. Clarísimas. Entonces ahora resulta que también la cultura del crimen organizado se está infiltrando en los libros, en la educación que se dedica a los niños. Se está librando una batalla cultural y en esta batalla cultural se está ensalzando modelos de sociedad que son completamente dañinos para los mexicanos. Para acabar pronto, y Pati, tu esposa, ya lo comentamos, que es una experta en educación. A ver, ¿están quitando de los libros de primero, segundo y tercer grado de primaria las matemáticas? Segundo, no pusieron al conocimiento de docentes, de investigadores, ¿no? De maestros, estos textos antes de entregárselos a los violando el procedimiento. Violando todos los procedimientos. ¿Y cuál es la respuesta de este güey que se llama, no Max, se llama Marx Arriaga? Dice que son pseudointelectuales los que braman porque se desechen los libros de texto. ¿Braman porque se desechen? Este es el lenguaje de un funcionario. Es el nivel de los diputados, ahorita que hablamos. Esto es exacto. Sí, claro. ¿Sí? Dice, pero si así fuera, compañeros, dice, compañeros con X, ¿no? Corran por sus libros prohibidos porque serán de colección. Vete al carajo, Marx Arriaga. Ojalá algún día tuvieras los pantalones de estar aquí en esta mesa para que pudieras defender las porquerías. Y ahí les va una, esa está más fuertecita la nota, pero ahora se aguantan, que también lo trae en primera plana la Reforma. Dice, el nuevo libro de la SEP para quinto de primaria, pide que los alumnos construyan maquetas de los órganos reproductores masculino y femenino en los que se simule una erección, una eyaculación y una menstruación, informaron fuentes que tuvieron acceso a las ediciones. Bueno. O sea, 10, 11 años, ¿eh? Yobo. Sí, mira. ¿Qué quieren demostrar o hacer con esto? A ver, vamos a aclarar esto, porque seguramente no lo van a interpretar o van a querer malinterpretárnoslo. No se trata
de que nos esconder. estemos asustando. No. Por supuesto que hay que dar educación sexual a los niños. De acuerdo. Pero con bases científicas. Sí. No solamente con ocurrencias. Bases científicas, ¿no? Y con cierto modelo. Claro. ¿No? Y con cierto de principios. Por favor. Con cierto modelo de principios, de ética. Es decir, de llevar a cabo, de tener una vida sexual basada en principios. Eso es muy importante y, por supuesto, en el conocimiento que tiene que estar basado exactamente en la ciencia y la investigación. Por supuesto que estoy totalmente a favor de la educación sexual. Por supuesto claro, que cada abierta, libre, pero responsable. Ahora, fíjate que precisamente con este tema de los libros de texto, distintas organizaciones de padres de familia y de maestros están recabando firmas para exigir que estos libros sean modificados. ¿Qué advierten? ¿Qué están advirtiendo tanto los maestros como los padres de familia? Fíjate, que no se han llevado, como la normatividad lo exige, no se están llevando a cabo pruebas piloto. No se han dado a conocer, a conocer a los expertos los contenidos. No se ha hecho una evaluación de los libros. Pero además hay otra cosa que es mucho más grave que están detectando, que se están eliminando libros, como tú bien mencionabas, Javier, el de matemáticas, pero también el de español, pero también el de ciencias naturales, pero también el de geografía, pero también el de biología. Entonces, ¿qué es lo que está sustituyendo a este conocimiento? Claro. Propaganda. Propaganda literalmente. Nada más. Lo acabas de decir con todas sus letras. ¿No? Oye, Beatriz, pero yo sí quiero advertir cuál va a ser la reacción del presidente, porque no estamos en contra de los libros de texto. Cuando se litige estratégicamente la vulneración del procedimiento de los libros de texto y probablemente una autoridad judicial diga suspendemos su entrega, sí, como ya se suspendió, nos van a querer culpar de que nosotros no queremos que se le entregue al pueblo, a la ciudadanía, este material que es muy importante. Los libros de texto son una política pública que no nace ahora, que tiene 50, 60 años, que ha sido reconocida en todo el mundo, que es un modelo mexicano y con el cual yo y creo que todos estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo con la reforma y la modificación de los contenidos. Absolutamente que unilateral. no venga el presidente después a culparnos, porque él va a querer en esta lucha de la narrativa decir ellos están en contra de que la gente reciba los libros de texto. No, señores. Si no los reciben a tiempo va a ser culpa de la Secretaría de Educación Pública, que vulneró, como ya lo dijiste, con toda puntualidad, no solo el procedimiento, sino además el haber no hecho una prueba piloto, el no haber consultado a los expertos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ver qué pasa en el mundo, por ejemplo, cuáles son los nuevos modelos de conocimiento, de saber, de educación, de aprendizaje. Es correcto esto que apunta Mario. Efectivamente hay que aclararlo porque ahora tenemos que estar muy abusados con esto de la doble interpretación o de la mala interpretación. No solamente estamos a favor de los libros de texto, es decir, los libros de texto son una de las más importantes instituciones y aportaciones que ha hecho el gobierno mexicano a lo largo de toda su historia. Sí. Por una razón muy importante. Primero, porque el libro de texto permitió que los mexicanos, los niños más pobres y que viven en los lugares más apartados del país, tuvieran acceso a la educación. Primero. Segundo, porque estos libros de texto también fueron pensados y creados con un objetivo muy claro y muy importante: lograr la unidad de la conciencia nacional a través de la educación. Otras cosas. A través de la educación. Precisamente por eso, por ser tan importantes, es por lo que exigimos que estos libros de texto estén hechos seriamente, con una metodología y basados absolutamente en el conocimiento y en la ciencia, y por supuesto con las más importantes aportaciones al conocimiento que se están dando en el siglo XXI. Queremos a niños mexicanos competitivos, preparados para competir. Pero no son instrumentos, no son medios para ese adoctrinamiento, para propaganda ideológica. ¿Por qué? Porque los libros de texto y la educación como tal tiene que trascender sexenios, como tantos otros rubros, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la cultura, ¿sí? No puedes tú, por capricho, porque ya ganaste una elección, poner un imbécil como Marx Arriaga en la secretaria o como la Miss Leti que no podría responder esa pregunta. Bueno, no puedes poner esas personas ahí al frente de que
van a repartir millones de estos libros entre los chavos, que por cierto, como bien dices, van a dar a las comunidades más remotas, donde menos conocimiento hay, donde menos información se tiene, donde más necesidades están padeciendo, y entonces eso es lo que van a leer y eso es lo que van a aprender. Recuerda, paisano, nosotros tuvimos la fortuna de estudiar en una escuela privada como el colegio Humboldt-Schule, ¿no? En Puebla. Pero, a ver, de lo que más aprendí, yo me acuerdo de las cosas que aprendí chingonas en la primaria, el cálculo mental. Cálculo mental, simplemente, con el profesor Barrientos, ¿no? Te enseñaban a leer y comprender, lectura y comprensión, caligrafía, a escribir como Dios manda, con los signos de puntuación correctos, sin faltas de ortografía. Te enseñaban historia de México. O sea, es decir, hacías deporte, había conjuntos corales, había cultura. Es decir, no está tan difícil este tema. Es como cuando platicábamos de la unión entre cultura y turismo, como lo tuvimos ya también en Puebla. Son cosas básicas, pero si tú le quitas, que eso también vino del sexenio pasado, que le quitas civismo a la educación primaria y secundaria, les quitas matemáticas, les quitas español, ¿qué chingados les vas a enseñar? ¿Qué van a aprender los chavos? ¿O qué quieres, presidente? ¿Quieres a pura gente ignorante y que no tenga también? Sí, eso quiere. Y pobres, ¿verdad? Para que tú les estés dando de comer. Claro. No, y fíjate que yo no sé qué traigan ahora las portadas de los libros de texto, porque incluso ha habido algunos intentos de meter en las portadas de esos libros la fotografía y la imagen de López Obrador, del presidente. Yo recuerdo, ustedes chicos están muy jóvenes, pero cuando yo estudié primaria, los libros de texto, de todas las materias, traían como portada a la suave patria. Esa mujer maravillosa, con la bandera, mestiza, el pelo, con la bandera. Pelo largo, eso ya morena, simplemente te decía madre. Que eran libros para construir la unidad del país a partir del conocimiento. Y los forrábamos, ¿no? Con mucho cariño. O sea, y ahorita hemos hablado de salud y educación, y fíjense que en este gobierno que dice que primero los pobres, no hay gasto más progresivo, es decir, en favor de los deciles con menos ingreso, que el gasto efectivo en educación pública y en salud. O sea, serían los más beneficiados. Y es ahí donde les está pegando. Entonces es otra contradicción. Pero brutal, además, déjenme llevarlo, y utilizaste una palabra muy interesante. No sé si fue intencional o accidental, pero te salió de poca madre, porque dijiste progresivo. ¿Sí? La progresividad es uno de los elementos fundamentales de los derechos humanos. ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa la progresividad? Que en materia de derechos humanos, la interpretación conforme tiene que ser lo que la Constitución y los tratados internacionales en la materia sea más benéfico para la persona, ¿no? El principio pro persona, de progresividad, ¿para qué? Para que cada vez les vaya mejor. Tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación están consagrados en nuestra Constitución mexicana. Antes se les llamaban garantías sociales. Hoy son derechos humanos fundamentales. La pregunta es, ¿realmente lo estamos logrando? Yo estaba viendo apenas también que dice 90% de los que presentan examen en la UNAM fueron rechazados. ¿Qué dijo el presidente que iba a hacer? Que ya no iba a haber examen de admisión en la UNAM. ¿Verdad que eso dijo? Por supuesto. ¿Lo cumplió? Pues no. Por supuesto que no. Y además no tienes por qué cumplirlo porque no hay cabida. Y ojalá que no lo cumpla. No, porque además es autónoma. Es lo que estaba diciendo. ¿Viste lo que dijo ayer de la UNAM? Ayer que se estaba celebrando no sé qué aniversario de la autonomía de la UNAM. Y a mí me gustaría que se está derechizando la UNAM, a mí me gustaría que estuviera más cerca del pueblo. Más cerca del pueblo, cabrón, pues ¿a dónde te la quieres llevar? ¿No? Es una gran institución. Oye, pero pues déjenla en paz. Oye, pero la UNAM siempre ha estado del lado del pueblo. ¿Quién llega ahí a estudiar? Pues, ¿quién llega ahí a estudiar? Llega el hijo del campesino, Todos. Ahí llega el hijo del obrero. Todos. Esa era precisamente una institución que garantizaba y permitía a cualquier mexicano a poder ascender en la escala social gracias a la educación. Pues sí. Claro. Era la puerta de entrada al progreso y entiendo que así seguirá siendo la UNAM. Tiene que seguir siendo así, ¿no? la tenemos que defender con todo. Paisano, nada más el término progresivo en términos presupuestales tiene una connotación que creo que es muy importante. Y déjame darte un ejemplo de gasto progresivo y un ejemplo de gasto regresivo.
el gasto en transporte público es progresivo porque beneficia a los que menos tienen, no beneficia a los ricos, claro, beneficia a los que no tienen automóvil. El gasto en estadios de béisbol, como los que ha hecho este gobierno, es un gasto regresivo porque beneficia a los que tienen la posibilidad de gastar en un ticket para entrar a ver un partido de béisbol. Entonces, vemos un gobierno incongruente. Dice primero los pobres, pero muchas de sus políticas públicas priorizan a los que más tienen. Bueno, o te voy a dar 2 ejemplos adicionales. Uno, el impuesto, el IEPS que no nos cobran a los que tenemos automóvil. Exactamente. Para que la gasolina, para que su discurso se mantenga, ¿eh? Pero hoy, de todos modos, la gasolina está más cara que en Estados Unidos, por más que diga el presidente. Bueno, ese es una medida regresiva, porque nos está ayudando a los que tenemos automóvil. Exactamente. Y no nos deberían de echar la mano así. O cuando dices, vamos a pagarle a todos los adultos mayores la misma pensión, ¿neta que todos los adultos mayores la necesitan? No. O sea, ¿tú crees que los 10 empresarios más importantes de este país necesitan ese apoyo del gobierno? ¿Verdad que no? Por supuesto. Tendrías que tener un padrón y tener verdaderamente focalizado, ¿no? A la población objetivo, ¿no? Pero déjenme decirles un dato antes de que se me pase. Estábamos hablando del crimen organizado. Vean los efectos del crimen organizado en un estado como Colima. ¿De qué tamaño es Colima? Vean la nota de hoy del Eje Central. Dice, homicidios despuntan como causa de muerte en Colima. Escuchen bien. Por primera vez desde que el INEGI informa sobre las razones de las defunciones en México, un estado de la República tiene a los homicidios como primera causa de muerte entre la población masculina. Se trata de Colima, que en 2022 reportó 631 asesinatos de hombres, superando así las 572 defunciones por enfermedades del corazón y las 339 por diabetes. Qué bárbaro. Pero esto es cuando le vendes tu alma al diablo y el que gobierna es el puto diablo, perdón. Y ya quedamos que si como diablo me hospedo, saco 1000 canas de miedo. Así lo decía Alfonso Sayas. Bueno. Oye, no, espérate, un tema que quiero que nos platique él. Porque, a ver. ¿Qué tal la que se armó en Estados Unidos con lo de la vaquita marina? Así es. Tú fuiste y está la imagen que te va a acompañar el resto de tu vida. Yo muy orgulloso de verte en Tribuna Poblano. De veras tenemos unos diputados poblanos muy fregones, junto con el tigre Humberto Aguilar Coronado, con Genoveva Huerta, con Ana Tere Aranda y con Carolina Buregard. No se me escapó ninguno, ¿no, verdad? Genoveva, Ana Tere, el tigre y Carolina, ya. Ahí está, ya, estamos. Buena bancada poblana, chingao. Y eres tú un gran tribuno, por cierto. Pero habla, por favor, del caso que has llevado tú a la misma tribuna de la Cámara de Diputados y que ha habido oídos sordos sobre la protección de la vaquita marina. Es que este sexenio puede trascender como el sexenio de la extinción de la vaquita marina. Ajá. No han hecho absolutamente nada. Dentro de las decisiones que tomó Andrés Manuel López Obrador como presidente electo, todavía ni siquiera en funciones,